No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que seguimos hablando de la situación entre Israel y Palestina. También hablaremos de las internas laboristas en las que no ha habido sorpresa. Seguiremos con un muy preocupante informe sobre el crecimiento de la xenofobia, el antisemitismo, el racismo en general en Europa. Hablaremos de una prueba de ello en Francia y hablaremos también del descubrimiento del pasaporte del tristemente famoso y célebre Eichmann. Empezamos en Israel. El presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert se reunirán la próxima semana, según informaron el martes sus respectivas oficinas. Según la oficina de Olmert, este exigirá a los palestinos frenar sus ataques contra poblaciones fronterizas israelíes, mientras que, según la oficina de Abbas, el presidente palestino presentará a los israelíes una propuesta de alto el fuego. Por otra parte, la radio pública israelí informó de que Ehud Olmert anunció ayer que tiene previsto dirigirse en los próximos días a los residentes de la Franja de Gaza para explicarles que son víctimas del extremismo y que sus dirigentes están dispuestos a sacrificar la sangre de su pueblo y negarles la posibilidad de vivir en paz y seguridad. Intentará convencerles con ese discurso Ehud Olmert. Por cierto, Abbas dijo que la reunión se efectuaría el 7 de junio, no informó dónde, aunque se decía por ahí que podía ser en la ciudad cisjordana de Jericó, mientras Olmert dijo que aún no se había establecido la fecha ni el lugar de la reunión. Con lo cual, si ya empiezan así simplemente para decir cuándo hay fecha, poco se van a entender. Olmert y Abbas, como recordarán, le prometió a la secretaria de Estado norteamericano Condoleezza Rice que se reunirían cada 2 semanas en un intento de renovar las negociaciones de paz. Su primera reunión fue el 15 de abril y no se han vuelto a reunir, así que esas 2 semanas han sido un poco largas. Pero bueno, se supone que van a hablar de la tregua, de la posibilidad de tregua entre Israel y Palestina. Por cierto, que Abbas ha pedido a los terroristas que den el primer paso y que para establecer esta tregua con Israel y que dejen de tirar cohetes. Un comentario es que estuvo ahí Hans-Gert Pöttering, que es el presidente del Parlamento Europeo. Estuvo en Israel, se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores Tzipi Livni, que le dijo que la situación en Israel debido a los ataques palestinos desde Gaza es complicada, fueron sus palabras. No hay que ser ministro de Asuntos Exteriores para hacer esta lectura de la situación, pero bueno, es una importante reunión. Pöttering llegó a primeras horas de la tarde al Ministerio de Exteriores, se reunió ahí pues con Tzipi Livni después de haberse reunido anteriormente con el presidente de la autoridad, Mahmoud Abbas, y que, bueno, según el representante de la Unión Europea, Abbas está tratando de conciliar a las facciones y hay que apoyarlo. De lo contrario, dijo, se impondrán los extremistas que impiden avanzar en el proceso de paz. El representante comunitario tenía previsto además visitar el Museo del Holocausto Yad Vashem. Bueno, seguimos, hablamos a continuación, les decíamos, no hubo sorpresas en las internas laboristas. Los resultados oficiales confirmaron el martes que el Partido Laborista tendrá que ir a una segunda vuelta para decidir si su próximo líder será el ex primer ministro Ehud Barak o el ex jefe del Servicio Interno de Seguridad, Ami Ayalon. Barak obtuvo un 36% de los votos, frente al 31% de Ayalon, pero se necesita un 40% para ganar en primera vuelta. La nueva fecha para decidir al presidente del partido será el 12 de junio. Ya saben que lo que se juega, lo que está en juego es mucho más que el futuro del Partido Laborista, sino casi el futuro del gobierno de Israel, puesto que los laboristas están en el gobierno junto a Ehud Olmert y, bueno, el actual líder laborista, Peretz, llegó en tercer lugar, 22%, lo que no fue ninguna sorpresa, ya que, como saben, después del informe Vinograd se ha visto muy afectado después de aquella guerra contra Hezbollah en Líbano, que, por cierto, Ehud Olmert declaró ayer que la segunda guerra de Líbano, dijo, restauró la tranquilidad en el norte de Israel. Bueno, tanto Barak como Ayalon han exigido la renuncia de Olmert tras ese informe crítico Vinograd,
pero no se sabe si llegan a ellos qué harán realmente. Se sospecha que puede que no insistan demasiado en pedir la dimisión de Olmert, ya que una vez que ellos estén en el gobierno podrían utilizarlo a su favor y podrían traerles bastantes beneficios a ambos. Por parte de Ayalón podría aprovechar esto para construir una base de apoyo dentro del partido y entre la población. Y Barak, que como recordarán dejó el cargo hace 7 años después de la intifada segunda, pues buscaría que algún ministro mejore su dañada imagen, decían los analistas. Olmert ha cumplido con su primer de 4 años de gobierno, con lo cual y en una situación muy delicada. Bueno, seguimos, hablamos a continuación de algo que conocemos ya sobradamente, que lamentablemente es tema de conversación mucho aquí y traemos muy a menudo a las noticias: racismo, xenofobia, antisemitismo en Europa. Eva Smith Asmussen, presidenta de la Comisión del Consejo de Europa contra el Racismo y la Tolerancia, lamentó ayer que Europa está perdiendo sus valores de apertura y comienza a rechazar a los extranjeros, incluso en países considerados hasta ahora tolerantes. En una rueda de prensa en la que se publicó el informe anual de la Comisión, la responsable consideró que los países europeos están poniendo a los inmigrantes y a sus ciudadanos al margen de la sociedad. En su informe, la Comisión alerta sobre un aumento de la hostilidad contra personas consideradas musulmanas, sobre el incremento del antisemitismo o de la violencia contra personas de raza negra. Y dijo que si hay algo que amenaza la paz y la seguridad en Europa es la discriminación. Son las palabras de Eva Smith Asmussen, presidenta de la Comisión del Consejo de Europa, que no hacen más que señalar algo que todos sabemos y que llevamos alertando desde hace tiempo. Da la sensación como que de repente Europa se hubiera vuelto antisemita o xenófoba o racista, y sin embargo es algo que lentamente se está construyendo, y que, por cierto, la misma Comisión mostró la preocupación por el clima negativo que se respira en la opinión pública y que dijo se va alimentando por algunos medios de comunicación por el uso de un discurso racista y xenófobo en la política. Seguimos, hablábamos así en general de antisemitismo, racismo y xenofobia en Europa. Vamos a hacer una especie de zoom. Vamos a hablar en concreto de Francia. Más de una decena de colegios judíos de París recibieron ayer amenazas anónimas de incendio, según informaron fuentes policiales, que ya abrieron una investigación para descubrir al autor de las mismas. Las amenazas, que llevaron a directores de algunos colegios a evacuar sus inmuebles, fueron lanzadas por teléfono durante la mañana por una voz masculina. Fuentes de la policía indicaron que cada comisaría de los distritos en los que se encuentran los colegios amenazados tomó medidas para proteger a los centros. Lo mismo luego dicen que no era un ataque antisemita o que no ha sido un acto antisemita esto de llamar y amenazar a los colegios judíos. El caso es que tampoco es demasiado original. Francia cada año hay decenas de establecimientos judíos de todo tipo que son incendiados o atacados. Así que esto no es más que un poco más de la normalidad, pero bueno, sí que hay que felicitarse si efectivamente ya se abrió la investigación y ya están trabajando en ello. Y seguimos, estamos con estos antisemitas nuevos, modernos. Vamos a hablar ahora de uno viejo, conocido, y de los más sanguinarios y bárbaros. La prensa local informó ayer de que el pasaporte falso que utilizó para entrar en Argentina el dirigente nazi Adolf Eichmann, uno de los responsables del Holocausto, fue hallado en un archivo de los tribunales de Buenos Aires. El documento, en el que figura el nombre de Ricardo Clement, con una fotografía de Eichmann con gafas, camisa, chaqueta y pajarita, corresponde a una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Italia. El pasaporte estaba archivado en los tribunales junto con una causa que fue cerrada hace décadas y había sido iniciada por la esposa de Eichmann, Verónica Catalina Liebel, después de que el criminal nazi fuese capturado en 1960 por los servicios secretos israelíes en Argentina. Según explicaban los periódicos Clarín y Página 12, ayer los papeles fueron encontrados tras la petición de una estudiante universitaria que solicitó el expediente en el marco de una investigación para su máster. La juez federal María Servini de Cubría, que está a cargo del juzgado donde se halló el pasaporte, entregó el documento a las autoridades del Museo del Holocausto de Buenos Aires, ya que consideraba que se trata de un material de innegable trascendencia histórica para la humanidad. Es curioso porque este pasaporte viene a señalar o a demostrar algo que también se sabía, y es que muchísimos nazis pudieron encontrar un asilo en Argentina, y que realmente sería interesante que se abriera una reflexión al respecto. El que fuera director de la Oficina de Asuntos Judíos del régimen de Hitler, se lo encontraron, de hecho, fue secuestrado en el 60 en las afueras de Buenos Aires por agentes del servicio secreto israelí, como decíamos, donde se lo llevaron
llevaron a Israel, donde fue juzgado y ejecutado en el 62. El pasaporte de Eichmann tiene además un sello del Consulado General de la República Argentina y dicen que Clement es un técnico nacido en Italia, y apólide, que es privado de ciudadanía, que no tenía ciudadanía, y como decíamos, subraya una cosa sabida, y es que los nazis encontraban refugio en Argentina. Bueno, y dejamos aquí esta primera parte del informativo y venimos a hablar de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Maya. ¿Sabes que ahora que estabas hablando de Eichmann, sabes que yo vivía en el barrio donde pillaron a Eichmann, a escasas 8 cuadras que se llaman? No me digas. 8 manzanas de donde lo ha pillado. ¿Eras vecino de...? Sí, bueno, nunca tuve ni el gusto ni el disgusto de cruzarme con él. Lo que sí te puedo decir que en mi barrio todos los chicos de la cuadra eran todos hijos de generales nazis. No me digas. E incluso el que no lo parecía, que era mi amigo Miguel Ángel, el de la esquina, porque era, digamos, tenía pinta de nativo, sí. Pues era hijo de un austríaco. Nada, yo hasta que un día entré en su casa y entré en su habitación, la habitación de sus padres, y donde todos los padres tenían un crucifijo colgando, tenía las vásticas. Sí. ¿Cómo te quedaste? Pues me quedé sionista de todo eso. Pues me marcó mucho, porque en el barrio de Florida sí que había muchísimo nazi. Y nada, o sea que me imagino que las cosas hay cosas que no cambian ni con el tiempo ni con la geografía. No, bueno, esto tiene una entrevista, como dirían. Habría que hablarlo con profundidad, esto, pero bueno, tenemos que pasar a la cultura, lo lamento. A cosas más interesantes, sí. O un poco distintas. Primero, que tenemos una agenda muy apretada, porque ya os he dicho que la semana pasada, como no tuvimos tiempo para hablar de las noticias, se han agolpado. Primero, hoy, día miércoles 30 de mayo, a las 8 de la noche, en Barcelona, en la calle Diputación 231, que es la Sala Sant Jordi del Seminario Conciliar de Barcelona, una conferencia a cargo del doctor Jaime Bàndor, de la Universidad de Barcelona, organizada por la Entesa Judeocristiana de Cataluña, titulada Conceptos erróneos en torno al Holocausto. También tenemos que invitar hoy mismo, miércoles 30 de mayo, a las 7:30, pero esto ya en Madrid, o sea que ya son actividades separadas, en la Asociación Cultural Hebraica, una charla sobre un libro de Graciela Komerovsky. El libro se llama La Luna Negra y cuenta las historias que ocurrieron en el pasado de Argentina, con personajes reales y no reales, las abuelas de la Plaza de Mayo y todo lo que significó eso. Luego tenemos que hacer una mención a 2 películas israelíes que han recibido 4 premios. 2 películas, 4 premios, 2x2. Ah, no está mal. En Cannes, sí, 2 películas israelíes, y para lo que es la industria cinematográfica israelí, pues es un gran éxito. Una de ellas tiene muy buena pinta, se llama Bikura Tizmoret, la visita de la banda, y es una comedia que trata que en la visita que hicieron a Israel una banda egipcia, una banda militar, de la policía egipcia que hizo Israel en los años 90. Es una coproducción franco-israelí en la que han intervenido Eran Kolirin, y en el reparto Sasson Gabay y Ronit Alkabetz, y que se ha llevado 2 premios también en el Festival de Venecia del 2004. La segunda película es el premio a jóvenes realizadores, o primera película novel, no sé muy bien cómo se llama, y se llama Medusot, que quiere decir medusas, y es la historia de 3 mujeres de Tel Aviv, escrita por Shira Geffen, que recibió otros 2 premios. La segunda película de Edgar Keret como directora. También ha recibido premios de la Sociedad de Autores Dramáticos, etcétera, etcétera. Luego, oye, a ver si con esto de los premios se lo traen para Madrid, porque luego es tan difícil ver cierto tipo de cine. Sí, pero imagino que en casa de mira, Sefarad... ¿tú quieres cine israelí? Pues yo te traigo cine israelí. Buenísimo. El martes 5 de junio, o sea, la semana que viene, en el Círculo de Bellas Artes, pues tenemos un ciclo de cine israelí organizado por la Casa Sefarad de Israel, y todo agolpado. Es una maratón de cine, porque está todo juntito el mismo día, desde las 5 de la tarde hasta lo que el cuerpo aguante, hasta las 12 de la noche, supongo yo. Empieza con Circo Palestina, dirigida por Eyal Halfon, del 98. Después una charla con el director de cine y productor Hervé Hachuel, que habla sobre el cine israelí.
solo 15 minutos, porque aquí está especificado. Una charlita. Una mini charla, sí. Y después la película Full Express, que también por la duración no sé si es muy larga, es de Julia Schless. Y a las 10 de la noche, una película de ficción de Joseph Pichhatze, visto con mirada occidental. Esto es lo que nos organiza la Casa de Sefarad de Israel, que se está poniendo las pilas con la organización de eventos. Y si me permites unos segundos de más, porque ayer cuando hablábamos... Ayer te interrumpí, así que hoy el tiempo es tuyo. Bueno, te contaba ayer que el Instituto Cervantes de Tel Aviv ha organizado un taller internacional sobre la jaquetía, que es el judío español que se hablaba en Marruecos. Tú sabes que, bueno, este idioma se lo llama judío español, otros lo llaman ladino, pero el término correcto es judeo español, y había dos vertientes. La jaquetía, que nunca fue escrita, que era un idioma hablado en Marruecos especialmente y el norte de África. Que tenemos a nuestro experto Soli Levi en jaquetía aquí en la radio. Y después en Turquía, donde sí ya había mucha literatura, mucha prensa y todo eso, que es el Yudetsmo. Bueno, las charlas son, por ejemplo, la sefaradí del norte de Marruecos, Cultura en Contacto, que organizan Tamara Alexander y Jacob Bantolila de la Universidad Ben Gurion de Beersheba. También intervendrá Jimmy Weinblatt, rector de la Universidad Ben Gurion, la directora del Instituto Cervantes de Tel Aviv, Rosa Moro, y Moshe Shaul, que es un personaje muy querido en Israel porque es el vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino. Aquí Jerusalén, todos los que son amantes del judío español alguna vez se han topado con esta revista Aquí Jerusalén, y que también era un programa de radio que conservó durante todos estos años, y pese a los aires de olvidarse de las tradiciones que hay en Israel, conservó el ladino en Israel. Y también va a haber una actuación de una cantante, una tal Betty Klein. Pues nada, también la Casa Sefarad de Israel y el Cervantes de Tel Aviv, los dos muy activos. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por traernos tantas actividades en tantos sitios distintos y dispares. Y nos reencontramos mañana. Muy bien, hasta mañana. Me vengo ahora al rincón de Igit. Hola, Igit, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tenemos en el menú hoy? Bueno, no está, parece que no hay menú. ¿No hay menú? No. A ver. Un informe acerca de la pobreza en Israel destaca que 1 de cada 4 israelíes es pobre. Es decir, viven por debajo de los niveles de pobreza 1.600.000 israelíes. El informe fue publicado el jueves pasado por la compañía de seguros israelíes, el Hamossad Lebitur Leumi, y mostraba que más de 400.000 familias viven por debajo de los niveles considerados de pobreza. En el 2005 y la primera mitad del 2006. Los niveles de pobreza se considera que empiezan cuando los ingresos de la unidad familiar no alcanzan la mitad del salario medio. El informe también ha puesto de manifiesto que el 35% de los niños en Israel viven por debajo de esos niveles. Un portavoz de la mencionada compañía afirma que los niveles de pobreza están establecidos y que la tendencia en la escalada de esas cifras entre niños y familiares ha parado e incluso está empezando a bajar en lo que se refiere a las personas mayores debido a que un aumento en los ingresos suplementarios y ayudas ha empezado ahora. Pues muy mal, Irit. Sí. 1 de cada 4 me parece una barbaridad. Terrible. Una barbaridad. Se nota mucho al viajar ahí. Sí, tú lo notas. Sí, mucho. Pero que ha habido un descenso brutal. Brutal. Han quitado muchas ayudas a gente pobre que no pueden salir de la pobreza porque son incapaces, gente mayores, gente cargada con muchos niños. Y eso se nota, buscan en la basura comida y eso es muy triste. Hay gente buscando en la basura. Sí. Pues muy mal. Habría que hacer... vamos a ver si deberíamos hacer un programa especial para analizar este tema. Irit, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy ocupará nuestra atención, como de costumbre, la relación entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. También les hablaremos de Simón Peres, que ya oficialmente ha aceptado ser candidato a presidente de la nación. Seguiremos hablando del boicot de Gran Bretaña hacia Israel, pero a la inversa. Y también les hablaremos de las religiones minoritarias en España y de héroes en Second Life, en Internet. Empezamos en Israel. Israel declaró el miércoles que continuará atacando las bases de terroristas en Gaza que lanzan proyectiles contra ciudades israelíes e insistió en que no está negociando una tregua con estos grupos. El líder de Hamas, Khaled Meshal, advirtió desde su base en Damasco, Siria, que continuarían los ataques contra Israel pese a las represalias. Mientras, la oficina del primer ministro Ehud Olmert informó en un comunicado que el Gabinete de Seguridad israelí se reunió el miércoles para evaluar la situación y concluyó que la campaña militar ha tenido éxito relativo en reducir los ataques con cohetes. Hamas se ha responsabilizado de la mayoría de los 270 cohetes que se han disparado desde mediados de mayo a territorio israelí. Se prevé que este último brote de violencia sea el tema a discutir entre Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas la semana que viene. Ya les decíamos ayer que se van a reunir. Por otro lado, también les hablábamos ayer de la visita del presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering. Bueno, pues estuvo ayer en la Knesset y pidió la celebración de una conferencia internacional en la que se analice la situación en Oriente Medio. Pöttering se preguntó si no sería posible que Israel, los palestinos, los estados árabes y de Oriente Medio estudiaran juntos un formato y los procedimientos necesarios para celebrar dicha conferencia. Por otra parte, pidió al gobierno israelí que transfiriera los impuestos que retiene a la Autoridad Nacional Palestina en conceptos de tasas aduaneras y que ascienden a $700 millones. Lo pide básicamente para que el presidente palestino Abbas pueda emplearlos para pagar a los profesores y policías. No olvidemos que el tema de la seguridad y de las fuerzas de seguridad es muy importante, sobre todo en el enfrentamiento entre Hamas y Fatah. También sugirió que expertos europeos, árabes, israelíes tienen que revisar los libros de texto que se estudian en Israel, en los territorios palestinos también, para comprobar en qué medida se siguen divulgando prejuicios sobre el otro y fomentando estereotipos inciertos. Probablemente de todas las cosas que comentó en la Knesset, esta sea la más concreta y es interesante ver qué es lo que se estudia del otro lado respecto a uno. También propuso Israel que forme parte activa de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, en la que participan parlamentarios de Estados miembros de la Unión Europea, de otras naciones también y de Oriente Medio, y precisó que no se tiene que tratar de un club euroárabe exclusivamente. Como ejemplo puso la conferencia de Madrid de 1991, que según dijo Pöttering demostró lo exitoso que puede ser un foro internacional. Bueno, estamos hoy como estamos, tan exitoso no debió de ser ese foro, pero bueno. Llamó a Israel a mantener contención y no reaccionar a los ataques con cohetes desde Gaza, a los que condenó esos ataques con cohetes sin ningún tipo de paliativos. Lo que pasa es que es curioso, sería planteable saber qué haría cualquier otro país si estuviera recibiendo cohetes constantemente. Les recordamos, 270 cohetes, hay muertos, no es una cifra despreciable. En fin, también habló del presidente iraní, que niega el holocausto, y dijo que quien niega el holocausto niega la humanidad, niega al ser humano, la posibilidad de aprender de su historia, niega las bases para un mundo civilizado. En fin, seguimos, les vamos a hablar a continuación de algo que ya les veníamos anunciando, pero ahora ya es oficial. Simón Peres confirmó el miércoles que pedirá al Parlamento israelí que le elija como nuevo jefe de Estado el mes que viene. El 13 de junio se celebrará una votación triple entre los 120 miembros de la Knesset, en la que el apoyo del Kadima, el mayor bloque con 29 escaños, posibilitaría que Peres sea el favorito para suceder a Moshe Katsav. Los otros candidatos son Reuven Rivlin, del partido Likud, y Colette Avital, del Partido Laborista. Ojo, la votación es secreta. Algunos analistas dicen que el resultado es incierto, aunque en general se supone que Simón Peres vería así un poco un colofón a su carrera siendo presidente de Israel, un papel bastante testimonial en este momento y que se ha visto además ensobrecido, ya lo hemos hablado aquí mucho, por la investigación de los delitos sexuales del antiguo presidente Moshe Katsav. Seguimos, les hemos hablado en varias ocasiones de la actitud de Gran Bretaña respecto a Israel, varios boicots planteados desde las universidades, pues tienen su revés. Steven Weinberg, un físico de Estados Unidos galardonado por la Academia Sueca en 1979, rechazó dar una charla en el Imperial College de Londres. En una carta, Weinberg explicó que su decisión se debe a que en la capital británica hay una corriente de opinión antisemita y anti-israelí.
Steven Weinberg, profesor de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, fue invitado a participar en una charla en homenaje al científico pakistaní Abdus Salam, que se realizará en julio. En su misiva explica que la decisión se precipitó después de que la Unión Nacional de Periodistas Británicos se manifestara el mes pasado en favor de un boicot contra los productos israelíes. La prensa británica reprodujo fragmentos de la carta de Weinberg. Dice en uno de los momentos que sabe que algunos dirán que el boicot es solo contra Israel, no contra todos los judíos, pero que tomando en cuenta la historia de los ataques contra Israel y las agresiones de otros países de Oriente Medio y de otros lugares, el boicot contra Israel, dice, demuestra una ceguera moral. Por ello, prosigue Weinberg, es difícil hallar otra explicación que el antisemitismo. La verdad es que lógica no le falta. También hay que destacar que no es la primera vez que cancela un viaje al Reino Unido, ya que en el 79 canceló uno, alegando también los boicots contra Israel. En el 79 no, el año pasado, cuando fue invitado a una conferencia en la Universidad de Durham. En el 79 lo que hizo fue recibir el Nobel de Física, nada que ver con lo que les estaba diciendo. El caso es que un portavoz del Imperial College dijo que en la institución están muy tristes por la decisión del científico, pero es interesante ver cómo este boicot planteado por los periodistas y por algunos miembros de universidades británicas se les invierte, se les viene al contrario, casi deberían plantear que pierden más de lo que ganan con ese boicot. Seguimos, nos venimos a España, les hablamos desde aquí. Las religiones minoritarias en España recibieron del Ministerio de Justicia durante el pasado año un total de 3,4 millones de euros para desarrollar proyectos culturales y sociales. Esta ayuda fue aportada por la Fundación Pluralismo y Convivencia, que presentó ayer su memoria correspondiente al pasado ejercicio en un acto al que asistieron el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y representantes de las diferentes confesiones religiosas. La variedad de actividades financiadas incluye emisoras de radio, como Radio Sefarad, la edición de manuales para el estudio de la religión, como Descubrir el Islam, o la Guía de Entidades de Acción Social de Diaconía España. El Ministerio de Justicia explicó que durante el 2006 se financió con un aumento del 32% respecto al año anterior. También se han financiado proyectos de integración mediante varias actividades deportivas, festivales, clases de español, clases de apoyo a niños con problemas de escolarización o ayuda a los necesitados. En Radio Sefarad, de todos modos, ahondaremos más en esto en otros programas, así que no nos detenemos aquí, seguimos, les hablamos de héroes que llegan al mundo virtual. El Archivo Sociedad Abierta de Budapest inauguró en el mundo electrónico de Second Life la oficina virtual de Raoul Wallenberg, el diplomático sueco que durante la Segunda Guerra Mundial salvó la vida a miles de judíos en Budapest. El evento coincidió con la inauguración de la representación diplomática virtual de Suecia, donde se sitúa la oficina de Wallenberg. István Reb, director del archivo, explicó que la decisión se tomó por el deseo de presentar algo muy serio en un mundo virtual y de 3 dimensiones. Que no todos los temas son serios. Second Life es un mundo virtual tridimensional creado en 2003 por la empresa de San Francisco Linden Labs. Permite la integración en tiempo real de los usuarios a través, explican, de avatares, que son representaciones gráficas de sí mismos en un espacio que pueden construir, modelar a su gusto. Respecto a Raoul Wallenberg, hemos hablado en muchas ocasiones aquí, era un diplomático sueco que salvó con su intermediación ante el régimen pronazi de Hungría la vida de unos 50.000 judíos cuando les extendió varios salvoconductos para viajar a Suecia, contactar con la Cruz Roja Internacional, organizar el transporte de los autobuses blancos, fueron llamados, en los que partieron hacia ese país escandinavo. El caso es que la oficina virtual de Wallenberg fue creada a partir de fotografías de muebles de esa época, documentos de la vida del diplomático. Dicen los que saben que es una copia fiel de la que fue su sede en la capital húngara, y que los visitantes que entran en la oficina virtual pueden escuchar materiales sonoros, copiar los documentos publicados e incluso, dicen, sentarse en el sillón de Wallenberg. La verdad es que Second Life también merecería un programa entero para analizar esta segunda vida virtual. Pero bueno, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablarles algo más de cultura. Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí ocupado de mi First Life. First Life. Sí. Que bastante me tiene ocupado como para ocuparme de una segunda. Sí, es un poquito más importante, ¿no? A mí me fascina lo de Second Life. La verdad es que nunca he entrado, pero debe ser llamativo. Pues mira, hoy no voy a hablar de la vida cibernética, pero sí del cine. Bueno, tenemos algunas noticias. Bueno, la más importante para mí es que Paul Newman, con sus 82 años y más de 50 años de carrera, dice que se retira del cine porque ya la memoria no le da para aguantar ningún papel.
Y bueno, el famoso Ojos Azules, que ha recibido 3 Oscars, y que, aparte de todas sus películas que vienen mencionadas en las enciclopedias, todos lo recordaremos por su papel como Ari Ben-Knan en la película Exodus, ese Sabra que me contaba Irit, que todos en Israel se reían cuando decía él en la película, yo soy Sabra, y todos decían, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Sabra? Pues se retira del cine y bueno, pues tendremos que buscar un sustituto. ¿No hay páginas para firmar en contra de esta retirada? Porque yo estoy dispuesta a poner pero mi firma, ¿eh? Pero puedes comprar de las comidas, las salsas que él fabrica, que No tienen en la etiqueta sus ojos azules. Ah, bueno, mira, es una alternativa, ¿no?, a su retirada. ¿Qué más tenemos? Bueno, también de cine es que empieza el rodaje de una película, un documental, se llama Los Sabios de Córdoba, Averroes y Maimónides en su tiempo y el nuestro. Este es una película de un director norteamericano, Jacob Bender, que viene a sustentar la idea de la convivencia y desmontar el enfrentamiento entre Oriente y Occidente, la típica frase esta de los últimos tiempos de la colisión o choque de civilizaciones, y un poco sumándose a la iniciativa que lanzó en su momento el presidente del gobierno español de la Alianza de Civilizaciones. ¿Vienen a hacer un documental en favor de la Alianza de Civilizaciones? Bueno, vienen en contra del enfrentamiento de la civilización. Vienen a hacer un documental donde se habla de una época en que convivían en paz, de convivencia y tolerancia y que el escenario es Córdoba. Y evidentemente la gente de Córdoba está muy contentos que se haya puesto en marcha este proyecto. Pues genial, más cositas. Bueno, otra cosa de tolerancia, pero ahora literaria, o ya más bien tirando a cómic, porque en Israel han sacado un libro infantil de viñetas que ha escrito Yael Dar, que se llama Semillas de Paz. Y bueno, la característica de este particular librito es que los textos van en hebreo y en árabe, y que se han repartido entre escolares también árabe parlantes, y es una invitación a la convivencia, hablando de esta alianza de civilizaciones o falta de choque. Y por último vamos a hablar de un pintor del cual yo tengo que confesar que es la primera vez que oigo hablar de él, pero que en el Reino Unido tiene mucha importancia. Se llamaba David Bomberg y nació en 1890, murió en 1957, y dado que ahora se cumplen 50 años de su muerte, pues se ha abierto una exposición en la Galería Daniel Katz con 22 de sus pinturas y dibujos, incluida una que es de 1914 que se acaba de descubrir. Pues este pintor ha tenido mucha importancia, también ha participado, ha sido parte de la escuela Slade, y luego, después de la Primera Guerra Mundial, su estilo varió hacia el realismo y hizo un viaje a Palestina en esos años, y también estuvo bastante tiempo en Toledo, Cuenca y Ronda. O sea que tenemos aquí un puente que une la Sefarad con Israel y con el arte contemporáneo. Perfecto. David Bomberg. Iba a decir que yo había oído hablar muchísimo de él, pero lo cierto es que yo tampoco. Bueno, pues que tú me decías que antes que era muy famoso. En Inglaterra, por lo menos ellos lo presentan como uno de los mayores pintores británicos del siglo XX. Bueno, pues nada, es una buena opción para aquellos que no lo conocen, como nosotros, que vayan. Y que estén por Londres estos días. Y que estén por Londres también. Y que además nos lo escriban y nos cuenten de qué va esto de David Bomberg. Jorge, ¿no hay más? Pues mañana nos traes más. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Me vengo ahora al rincón de Irit. Irit, ¿cómo estás? Hola, bien. Cuéntanos. Hablamos de la pequeña comunidad judía de Nicaragua. Ha renovado su junta directiva a consecuencia de la elección de nuevos cargos. Algunos de sus miembros han objetado que ciertos miembros electos no eran judíos por no tener una madre judía. En uno de los casos era circunstancia se da, pero hay que tener en cuenta que al menos el padre sí lo es. Ante el calentamiento del ambiente de la asamblea, decidió considerar judío a todo aquel que se considerase a sí mismo como tal.
abriéndole las puertas a la posibilidad de dirigir la comunidad incluso si no tuvieran una madre judía y no se hubieran convertido de manera oficial. Esta medida ha escandalizado a algunos, entre otros al presidente saliente Rafael Lipschitz. A ese aspecto no se ha llegado todavía a ninguna decisión definitiva al respecto de provocar un cisma o una separación entre los miembros de la comunidad disidentes y los que aceptan el statu quo, según Lipschitz, que añadió que personalmente no se apunta a esa solución diciendo que el asunto no lo ve desde el punto de vista religioso, sino desde el lado realista, aunque reafirma sentirse muy seguro al respecto de sus orígenes. Su predecesor, seguidor del movimiento Lubavitch, Max Machman, que dirige uno de los establecimientos ortodoxos en el país, no puso impedimento alguno a la nueva dirección de la comunidad y dijo: si en Israel no ha sido capaz de definir quién es judío, nosotros no debemos tratar de hacerlo aquí. No es asunto tan serio como algunos han querido hacer ver. Por otra parte, uno de los miembros de la comunidad cuyo caso llamó la atención tiene padre judío, aunque solo recientemente empezó a interesarse por las actividades judías. La nueva dirección espera construir una nueva sinagoga en el país y buscará financiación. El tesorero anterior, Elena Pataki, no tiene claro cómo la nueva dirección manejará los fondos en el futuro. Los conflictos internos empezaron a asomar cuando la comunidad judía comenzó a regresar del exilio y a que fueron sometidos los judíos por la política sadanista y la quema en 1978 de su sinagoga. El Sefer Torah todavía permanece en Costa Rica. La comunidad mantiene su sección judía en el cementerio de Managua y ha venido celebrando los eventos religiosos en la casa de uno de los miembros de la comunidad Lindiri, un pueblo a unos 12 kilómetros de la capital. Ajá, vaya. ¿Pataki es un apellido judío? Parece que aquí sí. Vaya, bueno, no, me ha sorprendido. En fin, Idit, muchísimas gracias. Mañana más, ¿no? Sí. Bueno, ustedes también. Muchas gracias por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo, relaciones de Israel con los países vecinos, la situación en Siria o en Líbano más bien, después de que se decidiera investigar el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. Echaremos un vistazo también a Darfur hoy y les hablaremos de un extraño supuesto plan de las SS para secuestrar al Papa Pío XII. Empezamos en Israel. La agencia de noticias Reuters informó ayer de que funcionarios israelíes aseguraron el jueves que Israel está preparada para transferir fondos impositivos palestinos retenidos a través de un mecanismo que garantice que nada de ese dinero pasará a manos del gobierno de Hamás o a terroristas. Los funcionarios, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que la Unión Europea y Estados Unidos han estado discutiendo el tema y que Israel estaría listo para liberar los fondos una vez que se diseñe y se establezca un mecanismo con suficientes garantías. Estados Unidos se unió a la Unión Europea, la ONU y Rusia en un comunicado el miércoles, alentando a Israel a considerar liberar los fondos a través de un mecanismo especial de la Unión Europea.
Probablemente a Olmert no le queda más remedio que hacerlo. De hecho, va a viajar el próximo mes a Washington, donde se reunirá con el presidente Bush. Y bueno, toda la comunidad internacional parece dirigir sus miradas hacia esa idea de que se transfieran. También es cierto lo que explica Israel, que están dispuestos a transferir este dinero, pero que claro, necesitan garantías de que ese dinero no va a ser utilizado para fabricar o comprar armamento en contra del propio Israel. De hecho, ya bajo presión del gobierno estadounidense, Israel liberó $100 millones para Abbas a comienzos de año, pero poco después se vio que los palestinos violaron todos los acuerdos sobre cómo se gastaría el dinero y se han establecido varias dudas acerca de las futuras transferencias, explicaban. Y es verdad que si quieren que Israel mande ese dinero, pues probablemente también los internacionalmente deberían establecer alguna manera de garantizar a dónde va ese dinero. Seguimos, y también fuentes en anonimato hablan, seguimos también con más rumores. Un funcionario israelí que pidió no ser identificado informó el jueves de que el primer ministro Ehud Olmert está explorando la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz con Siria y ha indicado su disposición a ceder los altos del Golán. Según estas fuentes, Olmert habría pedido a un intermediario información sobre qué podría ofrecer Siria en estas negociaciones. Lo que Israel pediría a Siria es que corte lazos con Irán y con los grupos anti-israelíes Hezbollah y Hamas. Bueno, siempre según estas fuentes que piden no ser identificadas, no es la primera vez que se oye esta posibilidad. De hecho, Miri Eisin, que es la portavoz de Olmert, se negó a comentar si Israel está haciendo tentativas conciliatorias con Siria, aunque sí dijo que el primer ministro está en favor de lograr la paz con Siria. Hace poco también el presidente sirio, Bashar Assad, dijo que está dispuesto a reanudar conversaciones con Israel. No se sabe quién lo está haciendo, pero según muchos analistas, seguramente en la sombra se está negociando y se está hablando. Olmert en muchas reuniones a puerta cerrada ha dicho que Israel está dispuesta a devolver los altos de Golán, y varios funcionarios militares israelíes expresaron su reciente preocupación por el desplazamiento de soldados sirios cerca de la frontera con Israel, y entonces los funcionarios de Olmert se apresuraron en asegurar a Damasco que Israel no está interesada en un conflicto militar, ni mucho menos, que lo que Israel está interesada es en hablar y en negociar. Otro orden de cosas, brevemente, comentarles que ayer los abogados del presidente Katsav, que como saben está acusado de varios delitos sexuales, presentaron al parecer una serie de pruebas que pondrían en tela de juicio la credibilidad de las demandantes. Habrá que esperar a ver qué dicen los jueces, si se pone realmente en tela de juicio. Pero volvemos a Siria y, más que a Siria, a Líbano. Los aliados de Damasco en el gobierno libanés y el gobierno sirio condenaron la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de establecer un tribunal para juzgar el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. El portavoz del Parlamento libanés dijo que la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU ignora la constitución del país. El portavoz parlamentario, Nabih Berri, aliado de Siria, dijo que el Consejo también ignoró la necesidad del consenso libanés sobre la Corte, que es una medida que causará más inestabilidad en el Líbano. O sea, que si vienen a investigar quién mató al ex primer ministro, va a causar esto inestabilidad. Obviamente, Berri además dijo que se negaba a convocar al Parlamento para votar sobre la resolución de la ONU porque reniega de la legitimidad del gobierno de Beirut, que está controlado por una coalición antisiria y que, según apoyado por potencias occidentales. Sin embargo, por otra parte, también hay que ver que hay gente que está satisfecha. Los principales figuras del gobierno, del primer ministro Siniora, se felicitaron por la aprobación de esta resolución 1757, y la coalición gobernante, incluyendo a Saad al-Hariri, que es hijo y heredero político del ex primer ministro, hicieron del establecimiento del tribunal una prioridad y han dado la bienvenida al voto del Consejo de Seguridad como una victoria para Líbano. Y seguimos hablando de política exterior. Nos vamos a una zona, una región duramente castigada y que no queremos perder de vista: Darfur. Javier Solana, alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, aseguró ayer que Europa está abierta a considerar aprobar nuevas sanciones contra Sudán, poco después de que el presidente estadounidense George Bush pidiera aumentar la presión al ejecutivo de Jartum con el objeto de poner fin a las masacres registradas en la región de Darfur, en el oeste del país. Bush ordenó impulsar nuevas sanciones económicas contra empresas estatales y 3 individuos, incluido un dirigente rebelde, después de que su administración calificara la violencia en la región de genocidio.
Además, Bush ha pedido a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, elaborar un nuevo borrador de resolución para intensificar la presión internacional contra la gestión del presidente sudanés en el conflicto, Omar al-Bashir. Sí, bueno, el problema es que las sanciones tienen que contribuir de alguna manera a un cambio de actitud por parte del gobierno sudanés y hasta ahora no parece que esto se haya logrado. En la actualidad hay un embargo de armas de la Unión Europea contra Sudán. También se ha prohibido expedir visados a ciertos funcionarios sudaneses y, sin embargo, sigue habiendo armas. Por otra parte, Solana también dijo que están abiertos a considerar la propuesta del nuevo ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, de crear un corredor humanitario que vaya desde Chad hasta la región de Darfur para permitir el tránsito seguro de cooperantes y empleados humanitarios y ayudar también a aliviar los sufrimientos de las víctimas del conflicto. Mientras tanto, el conflicto de Darfur, el genocidio de Darfur, se juega en otras esferas. En China, que ya saben que está acusada de ser una aliada del gobierno de Jartum, se están politizando los Juegos Olímpicos de Beijing y esto, según el Wang Weiqing, que es subdirector de la Oficina de Información del Consejo de Estado, atenta contra el espíritu olímpico y hiere los sentimientos de la población. El caso hace referencia al pasado 8 de mayo, donde un grupo compuesto por 108 miembros del Congreso estadounidense presentó una carta al presidente chino Hu Jintao en la que amenazan con boicotear el mayor acontecimiento deportivo si China no modifica su actitud en relación con el conflicto de Darfur. Recordar, entre otras cifras, por ejemplo, lo que la ONU alertó hace muy poco en un documento presentado en Jartum, precisamente en la capital sudanesa, que dice que este conflicto ha desplazado a más de 110.000 personas en los primeros 3 meses de 2007. Solamente en estos 3 primeros meses, más de 110.000 personas han sido desplazadas y el documento revela también que el número de los que se han visto obligados a abandonar sus hogares dentro de Darfur ya alcanza ha superado el 1.000.000 de personas, aparte de los 200.000 que viven como refugiados en Chad. Y seguimos con una noticia, vamos a decir, curiosa. El semanario católico Familia Cristiana reveló una conspiración histórica descrita en el bestseller Pío XII, un hombre sobre el trono de Pedro, del vaticanista Andrea Tornielli, según la cual las SS habrían ideado un plan para secuestrar a dicho papa y llevarlo a Alemania. Si el plan Tornielli hubiera tenido éxito, Pío XII habría sido capturado por supuestos agentes sionistas, infiltrados en el Vaticano con ayuda de comunistas italianos. Los sionistas en cuestión hubieran sido en realidad miembros de las SS al servicio del artífice del plan, el nazi León Degrelle. Y entonces la cuestión, realmente el plan consistía en que luego llegaba la Wehrmacht, el ejército nazi interviene justo a tiempo y salvarían a Pío XII, y con los enemigos entonces acusarían a los judíos y a los comunistas de haber intentado secuestrar a Pío XII, se llevarían a Pío XII a Alemania, y ahí Degrelle confiaba que en manos de la Gestapo Pío XII no habría resistido mucho y habría firmado una encíclica antisemita en la que apoyarían las tesis nazis. Todo esto suponiendo que Pío XII se hubiera opuesto demasiado a las tesis nazis de los nazis, pues tendría su lógica, no sé, la verdad es que parece un tanto absurdo a estas alturas, pero les cuento las noticias, así vienen y aquí se las transmitimos. Y ahora dejamos este libro, este supuesto complot, nos venimos a hablar con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí alucinado con la historia de ¿Cómo Pío. te has quedado con Pío XII? Pues yo, mira, si no lo hubieran escrito, está para un capítulo de Indiana Jones y los papas judíos. Sí, ¿no? Tú ya sabes que hay un movimiento, ahora se está intentando revisar la actitud de Pío XII. Hay mucha gente que considera que esa supuesto antisemitismo y su supuesto silencio es un complot soviético que luego hizo. No, seguramente Hitler tampoco era antisemita y lo convenció a alguien, no sé. No sé. En fin, la verdad es que uno se queda un poco pensativo. Bueno, vamos a hablar de cosas un poco más serias como son las de cultura. Venga. Empezamos por una rectificación. Y aquí tenemos que rectificar por partida doble, porque ayer dijimos que bien Casa Sefarad de Israel se está poniendo las pilas. ¿Ah, sí? Y han tenido un pequeño traspiés en la programación del ciclo de cine israelí. Vamos a poner aquí todo claro. Sigue en pie, que es el día martes, que es en el Círculo de Bellas Artes, que es desde las 5 de la tarde, y que son varias películas, pero las películas no son las mismas. Les paso a leer las que realmente van a ser. La que empieza a las 5 de la tarde se llama
HaHesder, el acuerdo, y el director es Yosef Kadar. Después sigue la misma charla del director Hervé Achuel a las 7 y a las 7:15 a Full Express de Julia Schles, como habíamos anunciado. Pero también cambia la última película, la de las 10 de la noche, la que cierra el ciclo maratón o como lo llamemos de cine israelí, que se llama Alas Rotas de Nir Bergman, es del año 2002. Les recomendamos que aunque hayan habido estos cambios, vayan a verlo porque el cine israelí no abunda en las carteleras españolas y es una oportunidad para conocer de cerca esta expresión del arte. Otra noticia relacionada con Madrid, que es una actividad de la Asociación Hebraica. El miércoles 6 de junio a las 8 de la noche, Hebraica presenta en coloquio con Isaac Goldenberg. Isaac Goldenberg es un escritor peruano que reside en los Estados Unidos, donde es director del Instituto de Escritores Latinoamericanos del Hostos Community College de CUNY en Nueva York. Y va a hablar con Horacio Cohen, que es el editor de la revista Raíces y también de Sefarad Editores, donde ha salido el libro de Isaac Goldenberg, La vida a plazos de don Jacobo Lerner, pero él viene a presentar su próxima novela, un libro de microrelatos, se llama El libro de las transformaciones y fragmentos de su novela Adiós al Perú. Así que si quieren ver de cerca un escritor de talla internacional y encima judío y peruano, que ya son bastantes casualidades, pues en la Hebraica el miércoles 6 de junio a las 8 de la noche. Y de aquí nos vamos un poco más lejos, nos vamos a Cracovia. Cracovia, como le decían los yiddish, croque, desde hace bastantes años han encontrado un buen filón, no solamente en la recuperación histórica, sino también turística, con los festivales judíos. Esta es la 17 edición del Festival de Cultura Judía, se celebra del 23 de junio al 1 de julio y van a haber muchas cosas. Evidentemente, uno de los protagonistas es la música klezmer, van a venir grupos de Israel, de Europa, de Estados Unidos. Podemos decir que en otras ediciones han venido allí artistas de la talla Andy Statman o David Krakauer, Klezmer Madness o la Klezmer All Star Orquesta. Se presentan nuevos libros judíos. Pero a mí me ha llamado la atención unas actividades aquí interesantes. Bueno, por un lado hay clases de Yiddish, pero dicen, y clases de recortar papeles, no papiroflexia, sino recorte de papeles de estos que se doblan y luego salen muñequitos atados a la mano. Dice que eso era una forma popular de arte en el shtetl. Eso no lo sabía, porque faltaba de todo, pero papeles se ve que había. Y bueno, hay un cementerio judío muy grande en Cracovia, donde están enterrados muchos personajes importantes de la historia judía. También van a haber clases de cocineros kasher, danzas hasídicas y canciones hasídicas y películas relacionadas con el judaísmo, por supuesto. Y esto de Cracovia, por supuesto, trae malas no, porque bueno, se está extendiendo y por ejemplo en Wrocław, que es otra ciudad polaca donde ha habido una comunidad judía importante, tiene un festival similar a mediados de junio, y en Tarnów también tienen un festival de 4 días en junio también. Esos son los festivales polacos. Muy bien, pues ¿cómo te has quedado ahora? Ya toma aire después de tanto... No, está bien, no, digo en la contrapartida, porque después de lo del Pío II, un poco de cultura polaca. Bueno, también Cracovia también trae como... Es del anterior, ¿no? Del Juan Pablo II nos trae recuerdos. Pues Jorge, muchísimas gracias, Shabbat Shalom. Nos reencontramos la semana que viene. Muy bien. Y yo me vengo ahora al rincón de Igit. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal todo? Bien. Estamos festejando, parece, en Israel mucho. Bueno, cuéntanos, ¿qué noticias tenemos? Bueno, primero, la diseñadora de moda norteamericana Donna Karan ha recibido en Israel el honor de ser miembro honorario del Colegio Shenkar de Ingeniería y Diseño. Una beca en su nombre fue establecida para ayudar a los diseñadores jóvenes a proseguir sus estudios fuera del país. Y luego tenemos, con el motivo del 40 aniversario de la reunificación de Jerusalén, el ayuntamiento de la ciudad organizó una serie de eventos en toda la ciudad. Algunos
dedicados a los niños del sector religioso ortodoxo con necesidades especiales. Y otro evento era el Festival de Jazz en Cesarea. Nada mejor que la temporada de estival con sus días calurosos y noches frescas, para volver a realizar un festival en un puerto antiguo en Israel de Cesarea. El evento, que comenzó hace 3 años, continúa con el mismo éxito, excelente repercusión popular y de crítica. Bueno, pues que sigue con un éxito. Muchas gracias, Gracias Edith. a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Shabbat Shalom. Que pasen un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes.